Hola, me llamo Julián, y llevo más de 10 años trabajando como taxista. En ese tiempo me han pasado cosas raras, pero hay una noche en particular que todavía no logro entender. A veces pienso que lo soñé, o que simplemente me sugestioné por el cansancio, pero no hay manera de explicarlo con lógica. Era un viernes, casi las 3 de la mañana. Estaba por terminar mi turno cuando me entró un último servicio por la aplicación. La ubicación era en una zona residencial, a unos 15 minutos de donde estaba. Dudé si aceptarlo, pero la tarifa era buena, así que decidí hacerlo. Puse música suave y me fui rumbo al punto. Cuando llegué, la calle estaba vacía, solo iluminada por un par de farolas que titilaban. Frente a una casa con rejas blancas vi a una mujer parada. Parecía de unos 30 y algo, delgada, con el pelo recogido y un abrigo gris. Apenas me detuve, se subió sin decir mucho. «Buenas noches», dijo, con voz tranquila. «Buenas noches. ¿A dónde la llevo?» «Al centro, por favor». «A la calle Morelos». Era raro porque esa calle estaba medio lejos, y a esa hora no era el mejor lugar para ir. Pero no pregunté. El viaje empezó normal. Ella miraba por la ventana sin hablar. Pasaron unos minutos y de la nada me dijo: «Hace tiempo que no trabaja de noche, ¿verdad?». Me sorprendió porque era cierto. Desde hacía un par de meses evitaba los turnos nocturnos. «¿Cómo sabe eso?», le pregunté riéndome, pensando que había adivinado. «Se le nota en la mirada. La gente que maneja de madrugada tiene otro tipo de cansancio. Usted lo tenía antes». No supe qué contestar. Solo asentí. Luego volvió a hablar, esta vez más despacio. «Debe ser difícil no ver mucho a su hijo, ¿no?». Sentí un escalofrío. «¿Cómo dice? ¿Su hijo? ¿El que vive con su mamá?». Frené un poco el auto, sin entender cómo podía saber eso. Era un tema que nunca hablaba con nadie, ni siquiera con mis pasajeros habituales. «¿Usted me conoce?», le pregunté, mirándola por el espejo. Ella sonrió apenas. «No, pero a veces uno siente cuando alguien carga cosas que no puede soltar». El silencio después de eso fue pesado. La radio empezó a emitir un leve ruido estático, y el aire del coche se volvió frío. Por alguna razón, el olor del perfume de la mujer me resultó familiar, algo dulce pero antiguo, como las flores secas. Llegamos a una intersección, y ella me dijo: «Gire por aquí, hay menos tráfico». Obedecí, aunque no entendía por qué, porque esa calle llevaba hacia una zona sin salida. Avanzamos unos metros y de pronto ella volvió a hablar. «No se culpe tanto por lo que pasó. A veces uno hace lo que puede con lo que tiene». Me quedé helado. «¿De qué habla?». «De esa noche, cuando decidió no ir». «Usted sabe a cuál me refiero». Frené de golpe. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Me giré para verla, pero el asiento estaba vacío. No había sonido, ni puerta que se abriera, ni pasos, nada. Solo el silencio y la luz amarilla del farol que entraba por la ventana. Me quedé mirando varios segundos, completamente confundido. Revisé la app, pero el viaje seguía activo. Su nombre no aparecía, ni tampoco la tarifa. Encendí las luces interiores. No había rastro de ella, ni su bolso, ni su perfume. Revisé el reloj del tablero. Marcaba las 3:33. Sentí un temblor en las manos y apagué el motor. Intenté respirar, pero algo en el aire se sentía denso, como si el ambiente se hubiera vuelto más pesado. Decidí volver al punto donde la había recogido, tal vez para convencerme de que todo eso fue una confusión. Cuando llegué, la casa de las rejas blancas estaba totalmente oscura, con un cartel que decía: «Se vende». Me bajé y miré a través de las rendijas. Adentro estaba vacío, sin muebles, sin luces, solo el eco del viento. Me quedé ahí unos minutos, tratando de entender. Luego subí al coche y revisé el historial de viajes en la aplicación. No había registro de ningún servicio a esa dirección, ni uno, como si nunca hubiera existido. Desde esa noche, cada vez que paso por esa zona, el GPS empieza a fallar. La pantalla se pone en negro por unos segundos, y la ubicación salta varios kilómetros. Solo me pasa ahí. Una vez, hace poco, escuché en la radio una voz de mujer que decía mi nombre. Su tono era el mismo, calmado, familiar. Luego el ruido estático volvió, y la voz se fue.
No sé quién era ni qué quería, pero cada vez que recuerdo su cara siento que, de alguna forma, ella sabía algo que yo todavía no entiendo, y lo peor es que parte de mí cree que, de algún modo, sigue esperándome en la misma esquina, parada frente a esa casa vacía, mirando el reloj y esperando que yo vuelva a recogerla. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Javier y manejo taxi en la Ciudad de México desde hace 12 años. Conozco cada colonia, cada calle, cada atajo. He visto de todo: asaltos, peleas, gente que se sube llorando después de una ruptura, otros celebrando, pero nada me preparó para lo que pasó hace 6 meses, cuando recogí a un pasajero en la colonia Doctores, a las 2 de la mañana. Ese viaje de apenas 20 minutos me enseñó que hay cosas en esta ciudad que no aparecen en ningún mapa, lugares que solo existen a ciertas horas y para ciertas personas. Era un viernes de madrugada, de esos donde las calles todavía tienen movimiento. Acababa de dejar a unos chavos en la Condesa y me dirigía hacia la Roma cuando recibí una solicitud por la aplicación. Un pasajero en la Doctores. Destino: Coyoacán. Buen viaje, buena distancia. Llegué a la dirección indicada. Era una calle oscura, con varios edificios viejos. El pasajero estaba parado bajo un poste de luz. Era un hombre mayor, como de 60 años, vestido con traje y sombrero. Se veía formal, anticuado incluso. Subió al asiento trasero sin decir palabra. Solo asintió cuando le pregunté si iba a Coyoacán. Sí, a la Plaza Hidalgo, dijo con voz grave. Arranqué rumbo al sur. Él no hablaba, solo miraba por la ventana. Yo puse música bajita, lo usual. Todo parecía normal excepto por una cosa. Hacía mucho frío dentro del taxi, demasiado frío para una noche de junio. Pensé que tal vez mi aire acondicionado estaba fallando. Íbamos por Insurgentes, cuando él habló de nuevo. ¿Usted conoce bien la ciudad? Sí, señor. Toda mi vida he vivido aquí. ¿Recuerda cómo era antes? Hace 40, 50 años. Bueno, yo tengo 38. No estaba vivo hace tanto. Ah, claro. Es que todo ha cambiado tanto. A veces me cuesta reconocer las calles. Miré por el retrovisor. Su rostro se veía borroso en las sombras del asiento trasero, como si la oscuridad fuera más densa alrededor de él. ¿Hace mucho que no viene por esta zona?, pregunté. Muchísimo. Décadas. Llegamos al eje central. El tráfico era ligero, avanzábamos bien, pero entonces noté algo extraño. Las calles se veían diferentes, los edificios, los negocios, todo parecía más viejo, como si hubiera retrocedido en el tiempo. ¿Se siente bien?, preguntó el hombre. Sí, solo. ¿No nota algo raro? ¿Cómo qué? Señalé hacia afuera. Esa tienda. Juraría que ahí había un Oxxo. Ahora es una papelería vieja. Él se asomó por la ventana. Ah, sí, la papelería de don Ernesto. Lleva ahí desde los 60, pero yo sabía que ahí había un Oxxo. Pasaba por ahí casi todos los días. Aceleré un poco, incómodo. Tal vez estaba cansado, confundido. Seguimos por División del Norte. Ahora las diferencias eran más notorias. Los autos estacionados en las calles eran modelos viejos. Los anuncios en las paredes eran de marcas que ya no existen o con diseños de décadas pasadas. Y lo más perturbador, la gente en las calles vestía ropa anticuada. ¿Qué está pasando?, murmuré. Estamos llegando, dijo el hombre. Ya casi estamos en Coyoacán. Entramos a las calles de Coyoacán y todo era diferente. Los edificios eran más bajos. Había menos construcciones modernas. Las calles estaban adoquinadas en partes donde yo recordaba asfalto. Era como si hubiera viajado a la Ciudad de México de los años 70. «Pare aquí», ordenó el hombre cuando llegamos cerca de la Plaza Hidalgo. Me detuve. Él bajó del taxi con movimientos lentos. Cerró la puerta y se inclinó para hablar por la ventana que había bajado. «Gracias por el viaje. Hace mucho tiempo que no podía volver». «¿Volver de dónde?» «De donde estuve todos estos años, atrapado. Pero esta noche, por alguna razón, pude subir a su taxi. Pude hacer el viaje que no completé hace 40 años. Mi corazón empezó a acelerarse». «¿De qué habla?» «Murió en un accidente en 1978, dijo con calma.
Un choque en Insurgentes. Iba en un taxi, justo como ahora, rumbo a una cita importante en Coyoacán, pero nunca llegué. Me quedé atrapado en ese momento, en ese viaje inconcluso. Hasta esta noche. Quise decir algo, pero no me salían las palabras. Ya puedo descansar, continuó. Gracias por completar lo que quedó pendiente. Dio media vuelta y caminó hacia la plaza. Conforme se alejaba, su figura se volvía más transparente, más borrosa. En segundos había desaparecido completamente. Miré alrededor frenético. Y de repente, como si alguien hubiera prendido un interruptor, todo volvió a la normalidad. Los edificios modernos reaparecieron. Los autos en las calles eran modelos actuales. La plaza se veía como siempre la había conocido. Revisé mi celular con manos temblorosas. La aplicación mostraba el viaje completado, pero con un error. No se pudo procesar el pago. Método inválido. No había ningún registro real del pasajero, ningún nombre, ningún número de teléfono. Arranqué rápido y manejé directo a mi casa. No podía seguir trabajando esa noche. Cuando llegué, mi esposa notó mi cara de espanto. ¿Qué pasó? Le conté todo. Ella me escuchó en silencio y luego buscó algo en su computadora. Mira esto, dijo mostrándome un artículo viejo de periódico que encontró en línea. Accidente en Insurgentes deja un muerto. Julio de 1978. Leí el artículo. Un hombre de 58 años había fallecido en un choque. Iba en taxi rumbo a Coyoacán para una reunión familiar importante. El artículo incluía una foto del hombre. Era él. Exactamente él. El mismo rostro. El mismo traje. El mismo sombrero. No trabajé durante 3 días después de eso. Cuando finalmente volví al taxi, evité esa zona de la ciudad durante semanas. Pero eventualmente, tuve que pasar por ahí de nuevo por trabajo, y ahora, cada vez que recojo a un pasajero mayor en esa área, especialmente de madrugada, los observo con cuidado. Presto atención a cómo se ven, cómo hablan, a la temperatura dentro del taxi, porque aprendí que en esta ciudad enorme, con sus millones de historias, algunos viajes nunca terminan, quedan suspendidos en el tiempo, esperando a que alguien los complete. Sigo manejando mi taxi, es mi trabajo, mi sustento, pero ahora sé que no todos mis pasajeros están realmente vivos. Algunos son ecos de viajes interrumpidos, de destinos que nunca se alcanzaron, y por alguna razón que no entiendo, de vez en cuando se suben a mi taxi buscando finalmente llegar a donde iban. No les cobro cuando me doy cuenta de lo que son, solo completo el viaje y los dejo ir. Es lo mínimo que puedo hacer por almas que estuvieron esperando tanto tiempo. Y cada vez que uno desaparece al llegar a su destino, siento una mezcla de miedo y alivio. Miedo por lo que acabo de experimentar, y alivio de que al menos esa persona finalmente encontró paz. La ciudad está llena de historias, y los taxistas, sin quererlo, a veces nos convertimos en parte de ellas. Transportamos no solo cuerpos de un lugar a otro, sino también esperanzas, miedos, y ocasionalmente, espíritus que solo quieren completar un último viaje. Vamos con la tercera historia. Me llamo Raúl y trabajo como taxista en Guadalajara. Mi turno es mixto. Empiezo desde las 4 de la tarde hasta las 2 o 3 de la mañana. Depende del día. Hace como 4 meses, empecé a notar algo extraño con un grupo de pasajeros que recojo siempre en la misma zona, a la misma hora, y que siempre piden ir al mismo lugar. Al principio pensé que era coincidencia, pero cuando me di cuenta del patrón y de lo que realmente estaba transportando cada noche, ya era demasiado tarde para dejarlo. Todo comenzó un martes cualquiera. Eran las 11 de la noche y estaba cerca de la Glorieta Colón esperando pasaje. Una señora de unos 50 años se acercó a mi taxi, llevaba un ramo de flores blancas y se veía cansada. Buenas noches, ¿me puede llevar al Panteón de Mezquitán? ¿Al Panteón? Señora, a esta hora está cerrado. Lo sé, solo quiero llegar a la entrada, por favor. Le dije que sí. Durante el camino no habló mucho, solo abrazaba las flores contra su pecho y miraba por la ventana. Cuando llegamos a la entrada del panteón, me pagó y bajó, caminó hasta las rejas cerradas, dejó las flores ahí recargadas y se quedó parada unos minutos en silencio.
Luego simplemente se fue caminando por la calle. No le di mucha importancia. Pensé que había perdido a alguien recientemente, y esa era su forma de lidiar con el duelo. Pero 3 días después, un viernes, pasó algo idéntico. Mismo lugar, misma hora, misma señora, incluso las mismas flores blancas. Me reconoció y subió sin decir nada. La llevé al panteón otra vez. Misma rutina. Dejó las flores. Se quedó unos minutos. Se fue caminando. ¿Viene seguido?, le pregunté esta vez antes de que bajara. Cada que puedo, respondió. Es lo único que me queda. La tercera vez que la recogí, ya era raro. Exactamente la misma hora, el mismo lugar. Pero lo más extraño era que llevaba las mismas flores. No flores similares, las mismas. Reconocí una que tenía un pétalo doblado de forma particular. Disculpe la pregunta, dije durante el trayecto. Pero, ¿son las mismas flores de siempre? Ella me miró por el retrovisor con una expresión que no pude descifrar. ¿Qué flores? Las que lleva. Miró hacia su regazo como si apenas se diera cuenta de que llevaba algo. Ah, sí, las flores. Para mi hijo. ¿Hace mucho que? 10 años. Pero se siente como si fuera ayer. No quise presionar más. La dejé en el panteón como siempre. Pero esta vez, la observé por el espejo lateral. Dejó las flores, se quedó parada frente a las rejas, y entonces algo extraño pasó. Por un segundo, juraría que ya no estaba sola. Había una figura junto a ella, como de un joven. Pero cuando parpadeé, solo estaba ella. Las siguientes semanas el patrón continuó. 2 o 3 veces por semana, siempre a las 11 de la noche. La misma señora, el mismo destino. Y empecé a notar más cosas extrañas. Cuando subía al taxi, la temperatura bajaba. No mucho, pero lo suficiente para notarlo, y a veces escuchaba susurros en el asiento trasero, como si hubiera 2 personas conversando en voz muy baja, aunque ella iba sola. Entonces empezaron a aparecer más pasajeros similares. Un hombre mayor que pedía ir al mismo panteón, siempre llevando una botella de refresco y un pan dulce. Una muchacha joven con un osito de peluche. Un señor con un balón de fútbol desinflado. Todos diferentes personas, pero todos con el mismo destino. Todos llegando a las mismas horas. Todos con objetos que claramente eran ofrendas. Y todos tenían algo en común. Cuando llegaban al panteón y dejaban sus cosas, por un momento parecía que alguien más estaba con ellos. Figuras apenas visibles, sombras que se movían junto a ellos. Una noche, después de dejar a la señora de las flores por enésima vez, decidí quedarme un rato más. Me estacioné a media cuadra con las luces apagadas, solo observando. Ella dejó las flores como siempre. Pero esta vez no se fue. Se quedó ahí parada, hablando. Podía ver sus labios moviéndose, sus manos gesticulando. Estaba teniendo una conversación completa con alguien que yo no podía ver, y entonces lo vi claramente. Una figura se materializó junto a ella. Un joven de unos 20 años, transparente como el cristal pero definido. La abrazó. Ella lo abrazó de vuelta, llorando. Se quedaron así por varios minutos. Cuando se separaron, el joven señaló hacia donde yo estaba estacionado, como si supiera que yo estaba ahí observando. La señora volteó hacia mi dirección también. Luego el joven desapareció, y ella empezó a caminar hacia mi taxi. Quise arrancar y largarme, pero mis manos no respondían. Ella llegó hasta mi ventana y tocó el cristal. Con el corazón latiéndome fuerte, bajé la ventana. «Usted nos ha estado viendo», dijo con voz suave pero firme. «A todos nosotros. Yo solo hago mi trabajo, y lo hace bien. Por eso seguimos usando su taxi. Porque usted no pregunta demasiado, no juzga, solo nos lleva donde necesitamos ir». «¿Quiénes son ustedes?» «Somos los que no pudimos despedirnos. Los que perdimos a alguien tan repentinamente que nunca tuvimos cierre. Entonces venimos aquí, noche tras noche, a completar esas despedidas que nunca pudimos dar. ¿Y ellos? ¿Los que están con ustedes? Ellos también vienen. Desde el otro lado. Para encontrarnos a medio camino. El panteón es el único lugar donde ambos mundos se tocan lo suficiente para que podamos vernos, aunque sea por unos minutos». Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué a la misma hora?
porque esa es la hora en que el velo es más delgado. 11 de la noche. Ni completamente día ni completamente noche. Un momento suspendido donde lo imposible se vuelve posible. Y usted viene todas estas veces porque cada vez que vengo, tengo un poco más de tiempo con él. Al principio solo podía sentir su presencia, luego empecé a verlo vagamente, ahora puedo abrazarlo, hablar con él, cada visita fortalece la conexión, y algún día dejará de venir. Ella sonrió con tristeza. Algún día ya no necesitaré venir, cuando finalmente haya dicho todo lo que necesito decirle, cuando ambos estemos listos para soltar. Pero todavía no, todavía hay tanto por decir. Se alejó caminando en la noche. Yo me quedé ahí sentado, procesando todo. Desde esa noche, empecé a prestar más atención a todos mis pasajeros nocturnos que iban al panteón, y me di cuenta de que había muchos más de los que pensaba. Docenas de personas, todas haciendo estos viajes rituales, todas buscando esos preciosos minutos con los que perdieron. Lo más perturbador fue cuando reconocí a algunos de ellos. Gente que había estado viniendo durante meses, siempre los mismos. Y me di cuenta de que no envejecían. La señora de las flores se veía exactamente igual que la primera vez. El hombre del pan dulce tampoco había cambiado nada. Era como si el tiempo se hubiera detenido para ellos. Una noche me atreví a preguntarle al hombre del pan dulce cuánto tiempo llevaba haciendo estos viajes. ¿Tiempo?, respondió confundido. No lo sé. Se siente como si apenas hubiera empezado, pero también como si llevara una eternidad. ¿No tiene familia que lo esté esperando? ¿Amigos? Se quedó callado largo rato. Creo que sí, pero ellos parecen tan lejanos ahora. Lo único real es esto. Estos viajes, estos momentos. Ahí fue cuando entendí la verdad horrible. Estas personas estaban atrapadas. Su dolor, su necesidad de conexión con los que perdieron, los había encadenado a este ritual. Venían noche tras noche, perdiendo poco a poco su conexión con el mundo de los vivos, hundiéndose más profundo en este estado intermedio. Intenté advertirles. Le dije a la señora de las flores que tal vez debía dejar ir, que esto no era sano. Ella me miró con ojos vacíos. Dejarlo ir significaría perderlo para siempre. Al menos así puedo verlo. ¿Usted no haría lo mismo? No supe qué responder, porque honestamente, no sabía si yo sería más fuerte en su situación. Ahora cuando recojo a estos pasajeros, ya no digo nada. Los llevo a donde piden, cobro mi tarifa, y trato de no pensar demasiado en lo que estoy facilitando. Me he convertido en el transportista de almas atrapadas entre dos mundos. El puente que los lleva a ese lugar donde pueden tocar brevemente lo que perdieron. A veces me pregunto si yo también estoy quedando atrapado. Si tanto tiempo transportando a estas personas está dejando alguna marca en mí. Porque últimamente, cuando paso por el panteón a las 11 de la noche, incluso cuando no llevo pasajeros, puedo verlos. Todos ahí, parados frente a las rejas, docenas de figuras en ambos lados, vivos y no vivos, teniendo sus encuentros breves antes de separarse otra vez. Y me pregunto cuántos de los que están del lado de adentro también fueron alguna vez taxistas, vigilantes, trabajadores nocturnos que vieron demasiado y se quedaron atrapados en lo que presenciaron. Por ahora, sigo trabajando, sigo recogiendo pasajeros, pero evito mirar demasiado tiempo al panteón cuando paso por ahí, porque tengo miedo de que un día, en lugar de ver figuras a la distancia, me vea a mí mismo parado ahí, del otro lado de las rejas, esperando a que alguien venga a visitarme. Historia 4. Me llamo Oscar, y llevo 9 años manejando taxi en Querétaro. Trabajo de día principalmente, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Prefiero el día porque es más tranquilo, menos riesgos. Hace 5 meses, recogí a una señora en el centro, que me pidió llevarla a un domicilio en una colonia residencial. Era un viaje normal. Ella era una señora común y corriente, pero durante el trayecto empezó a contarme algo que me dejó helado, y lo peor es que después, cuando investigué por mi cuenta, descubrí que cada palabra que me dijo era verdad. Eran como las 9 de la mañana de un miércoles. Recogí a la señora afuera de un banco. Tendría unos 60 años, bien arreglada, con bolsa de mandado y todo. Se veía como cualquier abuela yendo a hacer sus compras.
Buenos días, joven. ¿Me puede llevar a la colonia Jardines? Claro que sí, señora. ¿Alguna calle en particular? Me dio la dirección exacta. Era una zona bonita, casas grandes, árboles en las calles. Emprendimos el camino. Ella iba callada al principio, mirando por la ventana. ¿Conoce esta ciudad bien?, me preguntó después de unos minutos. Sí, señora. Toda mi vida he vivido aquí. Entonces tal vez recuerde un caso que salió en las noticias hace como 20 años. Una familia completa que desapareció de su casa. Los Méndez. El nombre me sonaba vagamente, pero no recordaba los detalles. Creo que escuché algo, pero era niño en ese entonces. Yo era la vecina de al lado, dijo con voz suave. Vivía justo en la casa de junto. Los conocía muy bien. Eran buena gente. El señor Méndez, su esposa Claudia y sus 2 hijos gemelos de 12 años. Se quedó callada un momento, como recordando. Un día simplemente no los volvimos a ver. La casa quedó cerrada, con todo adentro. Ropa en los closets, comida en el refrigerador, hasta el coche en la cochera. Pero ellos nunca regresaron. La policía los buscó por meses. Revisaron la casa de arriba a abajo. Nada. Ninguna pista. ¿Y nunca los encontraron? No. El caso quedó abierto, pero eventualmente la familia extendida vendió la casa. Una pareja joven la compró como 3 años después. Yo seguía viviendo al lado. Hizo una pausa larga antes de continuar. Los nuevos dueños empezaron a hacer remodelaciones. Querían cambiar pisos, ampliar la cocina, esas cosas. Y un día, como a las 2 semanas de estar trabajando, los albañiles vinieron a hablar conmigo. Se veían alterados. Mi curiosidad estaba completamente captada ahora. ¿Qué encontraron? Estaban quitando el piso de la cochera para poner uno nuevo. Y debajo del concreto, como a medio metro de profundidad, encontraron los restos. De los 4, estaban ahí todo el tiempo, justo bajo donde el coche se estacionaba todos los días. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Cómo? Nunca se supo exactamente qué pasó. La policía investigó de nuevo, pero la evidencia estaba muy deteriorada. La teoría más aceptada fue que el señor Méndez lo sabía, que había hecho algo terrible, y luego se incluyó a sí mismo. Pero nadie sabía por qué. No había problemas financieros, no había violencia doméstica reportada. Eran una familia normal. Eso es horrible. Lo peor vino después. Continuó. Los nuevos dueños no pudieron quedarse en la casa. Decían que escuchaban cosas, pasos en la cochera de noche, voces de niños jugando, puertas que se cerraban solas. Duraron 6 meses antes de venderla. ¿Y alguien más vivió ahí? Varios. Ninguno dura mucho. La casa ha cambiado de dueños como 5 veces en los últimos 15 años. Todos reportan lo mismo. Actividad extraña, sensación de no estar solos, cosas que se mueven. La última familia que vivió ahí se fue hace 3 meses. Dejaron todo, muebles incluidos. Simplemente empacaron ropa y se fueron. Llegamos a la dirección que me había dado. Me estacioné frente a una casa bonita de 2 pisos. Estaba cerrada, con un letrero de "Se vende en el jardín". «Esta es la casa», dijo ella. Miré la casa con otros ojos ahora. Se veía normal desde afuera. Jardín bien cuidado, pintura fresca. Pero sabiendo lo que había debajo, ¿por qué me cuenta todo esto?, pregunté. «Porque voy a comprarla», dijo simplemente. Después de todos estos años viviendo al lado, después de saber lo que pasó, voy a comprarla yo. ¿Por qué haría eso? Porque alguien tiene que hacerlo. Esa familia merece paz. Y creo que mientras la casa siga cambiando de manos, mientras siga siendo tratada como una propiedad maldita que la gente evita, ellos van a seguir ahí, atrapados. ¿Y usted qué va a hacer? Voy a vivir ahí. Voy a tratarla como un hogar, no como un lugar embrujado. Voy a hablarles, si es que realmente están ahí. Decirles que está bien, que pueden descansar, que su historia ya se sabe, que ya no hay secretos. Me pagó el viaje y bajó. La vi caminar hacia la casa, sacar una llave que aparentemente ya tenía, y entrar. La puerta se cerró detrás de ella. Yo me quedé ahí sentado unos minutos más, mirando la casa. No pasó nada dramático. No se abrieron ventanas solas ni nada así.
Solo era una casa en una mañana tranquila de miércoles. Pero esa noche en mi casa busqué en internet sobre el caso de los Méndez, y todo lo que la señora me había dicho era cierto. Encontré artículos viejos de periódico, reportes policiales archivados, incluso fotos de la familia antes de que desaparecieran. Una familia que se veía completamente normal, feliz incluso. Los siguientes días no pude dejar de pensar en eso, en cómo esa familia había estado literalmente bajo los pies de todos por años. En cuántas veces la policía había revisado esa casa sin encontrar nada, en los nuevos dueños estacionando su coche todos los días exactamente sobre donde estaban enterrados. 2 semanas después volví a pasar por esa calle, solo por curiosidad. El letrero de "se vende" ya no estaba. Había un auto estacionado afuera. La casa se veía habitada, normal, como si nada malo hubiera pasado nunca ahí. No volví a ver a la señora, pero cada tanto paso por ahí cuando tengo viajes cerca. La casa sigue ocupada. He visto a la señora en el jardín algunas veces, regando plantas, barriendo la entrada, viviendo su vida normal en una casa con una historia horrible, y me pregunto si realmente funciona lo que ella está haciendo, si el simple acto de vivir ahí, de tratar el espacio con normalidad y respeto, realmente puede darle paz a lo que sea que quedó de esa familia, o si cada noche, cuando apaga las luces y se va a dormir, escucha esos pasos en la cochera que todos los demás escucharon. Lo que sí sé, es que esa señora tiene un valor que yo no tengo, porque yo no podría vivir ahí sabiendo lo que sé. No podría caminar sobre ese piso de cochera, sin pensar en lo que estuvo ahí abajo por tantos años. A veces los pasajeros me cuentan historias que preferiría no saber. Historias que hacen que lugares comunes, casas normales, vecindarios tranquilos, se vuelvan diferentes en mi mente. Ahora cada vez que paso por esa colonia, por esa calle en particular, disminuyo la velocidad sin querer, y miro esa casa pensando en los secretos que pueden estar enterrados bajo las superficies aparentemente normales de nuestras vidas, porque lo más aterrador no son los fantasmas, ni las apariciones. Es saber que algo horrible pasó en un lugar común y corriente, y que la vida simplemente continuó sobre ello, que podemos estar parados, viviendo, existiendo, justo encima de tragedias que nunca sabremos que están ahí. Gracias por escuchar. Estos fueron los relatos. Suscríbete, deja un like y dime si te gustaron las historias de hoy. Nos vemos pronto.